Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a esta clase de hoy. Estamos en la cuarta unidad atendiendo derivación parcial. Las derivadas parciales son una extensión de la derivada ordinaria que se ve en cálculo estándar. Hasta el momento se ha definido, bueno, lo que hemos hecho es trabajar con algunas gráficas de superficies utilizando Excel, bastante bueno, preciso, da una muy buena aproximación este software. También, bueno, hemos visto cómo poder hacer manualmente las curvas de nivel. Las curvas de nivel son las vistas que tú puedes apreciar de estas superficies a diferentes alturas con respecto al eje Z. Las curvas de nivel también pueden hacerse en Excel. Sin embargo, bueno, no es muy las franjas o los colores que te muestra el Excel, pues no son muy precisos tampoco, o sea, la incertidumbre ahí es muy grande, pero te da una idea de qué es lo importante de cómo se comportan este tipo de curvas. Las aplicaciones de estas curvas de nivel, pues son hemos visto algunos mapas de contorno, como lo son en algunas para visualizar mapas en la vida real, ¿verdad? Los relieves, la altimetría de algunas zonas, también tienen aplicación ¿cómo se llaman estos? En aeropuertos, cuando ponen una cámara infrarroja para detectar algunos materiales que pueden ser peligrosos, ¿no? Tales como metales. Las cámaras ahí visualizan zonas de colores, en color más que tienden a azul, significa que ese material o ese objeto se encuentra a una temperatura muy baja, que es la que tienen los metales. Una persona, por ejemplo, no va a estar en color azul del todo, sino que tienda colores al rojo, significa que sus temperaturas son un poco elevadas. Esos son algunos pequeñas aplicaciones que tienen estas curvas de nivel. Ahora lo que pasamos, pero a la derivación parcial. La derivación parcial les mencionaba que es una extensión de la derivada ordinaria. Se respetan las mismas reglas de derivación que en cálculo estándar. Solamente debes tener mucho cuidado al momento de derivar, ya que como tienes varias variables, las variables que no, que sean diferentes a la variable de derivación, se deben considerar como una constante. Esa constante puede ser aislada. Aislada me refiero a que carece de la variable de derivación y por lo tanto al momento de derivar sería igual a cero. O puede ser una constante que acompaña a la variable de derivación. En tal caso, recibe el nombre de factor constante o constante que multiplica. Y al momento de derivar, sale de la derivada. ¿Bien? Vamos a seguir practicando un poco con estas derivadas parciales y ver algunas aplicaciones que puedan tener. Bien, bueno, les comparto la pantalla. Aquí está. Este ejercicio es de Larson. Larson es un libro muy fácil de secundaria para cálculo. Es hallar las derivadas parciales de segundo orden de esta función de dos variables. Fíjate muy bien, son las derivadas parciales de segundo orden. Bien, las derivadas parciales de segundo orden para esta función. Y además determinar el valor de esto. Bien, son dos cosas. Todas las derivadas de segundo orden y la evaluación de una derivada de segundo orden. Aquí está fxy, es una derivada mixta evaluada en el punto menos 1,2. Es algo muy fácil. Bueno, para empezar, ¿a qué se refiere con derivadas de segundo orden? Derivadas de segundo orden no solamente son las derivadas doble x y las derivadas doble y.
también son las cruzadas o las mixtas, porque son de segundo orden. Bien, entonces, derivadas a encontrar, vamos a ponerlo aquí, o a calcular, son 4. Bien, voy a ponerlo con incisos. La primera es la f doble x, y la segunda es la f doble y, la tercera es la f xy, y la cuarta es la f yx. Bueno, en el ejercicio de participación del día de ayer, la mayoría de ustedes lo hizo y lo hizo bien. Esto no significa que lo están comprendiendo. No sé si notaron que estas dos derivadas eran iguales. No es coincidencia, eso es un teorema. Cuando la función, la función me refiero a esta f, cuando esa función, cuando tú la graficas, no está rota, es decir, que no tiende a los infinitos o no es discontinua, es una superficie suave, una sábana con arrugas suave, significa, bueno, cuando se cumple eso, entonces las derivadas cruzadas, estas de aquí, van a ser iguales, ¿bien? En esos casos. Cuando la superficie esté rota, tiene infinito o tenga discontinuidades, entonces las derivadas mixtas no necesariamente son iguales. Y eso nos va a facilitar mucho el cálculo de algunas derivadas parciales, porque a lo mejor calcular esta derivada parcial es más fácil que calcular la otra. Pero al ser una superficie continua, estas dos deben ser iguales. Significa que si al momento de calcular una derivada mixta te das cuenta que es complicado encontrarla en ese orden de las variables, pues intenta otro. Bien, esa es la ventaja de las derivadas mixtas continuas. Bueno, entonces regresamos al ejercicio. Vamos a calcular estas derivadas parciales, todas son de segundo orden, pero no las puedo calcular directamente. Necesito primero calcular las derivadas de primer orden. Bien, entonces vamos a poner aquí primer orden. Las derivadas de primer orden solamente son dos, la fx y la fy. Bien, esta y esta. Ya, eso es todo. Hay que calcularlas, porque si no las tengo no puedo continuar. Bien, entonces lo hacemos aquí. fx. Bien, ¿quién es fx? Bueno, la fx en este caso se refiere a la derivada parcial de la superficie, que es esta criatura, con respecto a x. Voy a copiarla, uno más, 3, y voy a resaltar la variable x, porque es la que voy a derivar. Bien, 3x y cuadrada. Ahí vamos, menos 2y, más 5 x cuadrado y cuadrada. Y esto derivado con respecto a x. Bien, bueno, fíjate que la función contiene tres términos. El término 3xy2, el término menos 2y y el término más 5x2y2. ¿Vale? Entonces, en principio, tu derivada debe contener también tres términos. En el primer término, que tienes 3xy cuadrado, observa que este primer término contiene la variable x, que es la variable de derivación. Por eso está resaltado en amarillo. Lo que no sea x sale como una constante. Aquí lo pongo, sale el 3 y sale y cuadrada. Bien, sin derivar, porque es esta de aquí y esto de aquí están multiplicando a la x, la están acompañando, por lo tanto son constantes factoras. Bien, y aquí voy a poner lo que resulte de derivar la x que quedó sola. Esa derivada me da 1. Bien, segundo término es negativo. Y fíjate que el segundo término, que es este de aquí, carece de la variable x, por lo tanto se considera como una constante aislada y su derivada debe ser 0. Bien, último término es positivo. En este último término, fíjate que aparece la variable x y aparecen variables que no son x. Esas variables que son diferentes a x salen como constantes, sale el 5, sale el y cuadrado
Y aquí voy a poner lo que resulte de la derivada x cuadrada. Esa derivada es 2x. Bien. ¿Dudas hasta aquí? Vamos bien, ¿ya te perdiste? No, todo bien. Muy bien, correcto. Entonces, este 0 lo podemos eliminar. Tengan mucho cuidado, porque luego a veces lo que resulta de las derivadas son negativos. Y como son negativos, están multiplicando al factor que acompañan. No lo están restando. He notado ese error en algunos de ustedes. Entonces, por eso yo les recomiendo que usen los paréntesis. Los paréntesis es más difícil que cometan ese error si ponen sus paréntesis. ¿Bien? Entonces, quito paréntesis, multiplicando, quedando 3y2, el 0 se muere, y queda ahí aquí más 10, alfabéticamente, x, y cuadrado. Bien. Esta derivada la voy a necesitar. No es lo que me está solicitando, pero es necesaria. ¿Sale? Calculamos ahora la f con respecto de y. La resalto en azul. Y es exactamente lo mismo. Voy a copiar la función. La función es 3x y cuadrado menos 2y, ¿sí? Más 5x cuadrado, y cuadrado, y esto con respecto de y. Lo que está en azul es lo que voy a derivar, es la variable de interés, ¿vale? Tengo también tres términos, 1, 2, 3. Tendría tres términos en la derivada. El primer término, observa, bueno, los tres términos tienen la variable de derivación y, por lo tanto, ninguno se va a anular, ¿vale? Todas son constantes que multiplican, no son constantes aisladas. En el primer término quedaría fuera, a ver, vamos a hacer que participen. Ortiz, dime, ¿cómo quedaría el primer término de esta derivada parcial? Ortiz. Castillo, dime, ¿cómo quedaría el primer término? Hay dos personas que no están en clase. Villeda. Sería 6, 6. 6x, no, Sí, vamos bien. ¿sí? 6xy. Sí, correcto. Aquí ya te saltaste el paso de multiplicar. Ah, sí. Si les cuesta todavía un poco, no se salten las cosas. Es correcto lo que me dices. Lo primero que debiste haber hecho es, bueno, 3x sale como una constante y multiplica la derivada 2y. Entonces, sí. Ah, bueno. Y esto es 6xy, es correcto. Bien, Ah, sí, bien. por favor. Colín, ¿cuál sería la derivada del segundo término? Sería 2. 2, correcto. Así, 2 por 1, ¿verdad? 2 por 1 es 2. Bien. Y el Sí. último, Córdoba, ¿cómo quedaría? Cinco Bien. x ay, no, eso no. Entonces, esto de aquí, Córdoba, es una constante que multiplica. ¿Se anula o no se anula? No se anula. No se anula, entonces queda igual, ¿verdad? Sí. 5x cuadrada. Muy bien. Ahora debes derivar tu cuadrada, ¿qué te da? Y 2y, ¿vale? Revisa tus fórmulas de derivación. Bueno, quedaría así. Hay que hacer esas cuentitas, dando aquí 10x cuadrada. Listo.
Aquí está mi otra derivada necesaria para el cálculo de las segundas derivadas. Muy bien. Ahora sí, podemos calcular las segundas. Por ejemplo, la f(x). Vamos a poner aquí segundas derivadas. ¿Vale? Para la primera, inciso A, la f(x). La f(x), x. ¿Ya? Así. Entonces, esto es equivalente a encontrar lo siguiente. Es derivar parcialmente con respecto a x la primera derivada con respecto de x. Bien, la f(x) amarilla es la que tenemos aquí arriba. Es 3y cuadrada más 10xy cuadrada. ¿Vale? Ya la tenemos, es esta criatura, la utilizo. Entonces esta la voy a reescribir aquí abajo para derivar. Queda 3y cuadrada más 10xy2. 10x y cuadrada con respecto de x. Bien, esta cosa es algo muy sencillo. Pérez, dime cómo quedaría esta derivada. Mi primer término. El primer término es 0, que no tiene componente x. Correcto. El segundo. Más 10y cuadrada. 10 por y cuadrada. Y cuadrado. Bien. La derivada de la x, esta te da 1, ¿verdad? Por eso dice. Bien. Entonces, eliminando el 0, aquí quedaría simplemente 10y cuadrado. Y esta es la segunda derivada con respecto de x. Listo, ya tengo el primero. Es algo muy fácil, ¿verdad? Segunda parte es calcular la f, y, así. Y esto equivale a calcular la derivada parcial con respecto de y, de la fy. La fy azul es la que está aquí subrayada en rojo. ¿Bien? Es esta de aquí. Ya lo tenemos. Solamente se debe sustituir. Entonces, quedaría aquí, paréntesis, 6x, resalto la variable de interés, menos 2, más 10x cuadrada, y esto con respecto de y. Bien. Santiago, ¿cómo quedaría esta derivada? Quedaría como 6x. Bien. El segundo. Menos 2. ¿Este término contiene variable? No, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es su derivada? Es una constante, bueno, Derivada de una constante, Santiago. 0 Pero, bien, último término. más 10x cuadrada. Más 10x cuadrada, correcto. Bien. Eso lo podemos despreciar y aquí ya tenemos la segunda derivada con respecto a y. Bien. No puedo reducir este término con este ya que no son semejantes. Quedaría así. Vamos con las cruzadas. Las cruzadas son la f(xy). Así. ¿A qué se refiere esto? Pues esto es equivalente a derivar parcialmente la fx con respecto de y. ¿Vale? La fx es la fx amarilla, es la que está por acá arriba, 3y cuadrada más 6xy2. Entonces esa la debo derivar parcialmente con respecto de y. Bien, la sustituyo primero. Era 3y cuadrada más 10x y cuadrada con respecto de y. Bien. Trejo, ¿cómo quedaría esta derivada? Tienes dos términos. ¿Cómo quedaría el primero? Sería 3y. No. Derivada de y cuadrado, Trejo.
2y. 2y. Y por el 3, 6 por 2y. 6y, ¿verdad? Porque es Ah, sí. 2y, así. Bien. Y el segundo, positivo. ¿Qué tienes aquí, Trejo? Sería 20y. ¿La x no vale? ¿O cómo? Sería 10y. 6x. No, digo 10x 10x, ajá. por 2y. Correcto. Bien. ¿Cuánto es eso? 20xy. 20x, sí. Muy bien. Listo. Cuidado, Trejo. Bien. Ahí está. Fácil, ¿verdad? Fue inmediato este resultado. Este debe ser evaluado en el punto menos 2,1, me parece. No, al revés, menos 1,2. Bien, entonces aquí lo evaluamos. Puede evaluar en menos 1,2. Este punto significa que x toma el valor menos 1 y y toma el valor 2. Bien. Evalúas estos números en esta fórmula que obtuviste de la segunda derivada cruzada. ¿Cómo quedaría? Pues muy fácil. La fxy, ya son colores, evaluada en el punto menos 1, 2, sería 6 por y, es decir, 6 por 2, más 20 por x, es decir, menos 1 por y, que es 2, puntitas. Es 12 menos 40, ¿verdad? Y 12 menos 40 casi siempre es menos 28. Listo. Ahí está. Un número. ¿Qué interpretación física tiene eso? Bueno, física no, pero geométrica sí. Significa que ahí la pendiente de un plano tangente es menos 28. El equivalente de la recta tangente en cálculo estándar, pero en varias variables, es un plano tangente. Bien. Último, es una derivada cruzada. Vamos a comprobar que aquí coincide con la derivada de xy. Bien, la f y x. La f y x en este caso es derivar parcialmente con respecto de x, la f y. Bien, entonces, solamente hay que sustituir la f y, ¿dónde está? Es esta que está en rojo, 6xy menos 2. Entonces aquí 6 x, y menos 2, más un algo, ese algo era 10x cuadrada y. 10x cuadrada y. Bien. A ver, ahora sí ya nos puede atender Ortiz. ¿Cuánto vale esta derivada? Bueno, Castillo. Y, Sí. menos, menos 0, Menos 0, correcto. en 10xy, no, 20xy, 10 o 20. O lo promediamos. digo 20, De 20. 20, Correcto. 20. 20xy. Correcto. Bien. Gracias por atendernos nosotros. Tenemos aquí una derivada cruzada. Fíjate que esta derivada cruzada coincide con la fxy que está aquí arriba. Entonces, si lo ves, esto. Bien, son iguales. No es coincidencia. Esto es un teorema que se cumple siempre y cuando la función o la superficie sea continua, sea suavecita. Bien. Usualmente todas las superficies son continuas y suaves, excepto aquellas que tienen, por ejemplo, fracciones. Fracciones algebraicas, porque puedes tener como, fracciones numéricas, ¿no? Pero si tú tienes esto, por ejemplo, esto de aquí, fracciones algebraicas, usualmente estas explotan cuando el denominador se hace
0. Y por lo tanto su comportamiento del plano cartesiano es algo divergente, ¿vale? En estos casos las funciones no son suaves. Bueno, son suaves, pero no son continuas. No son continuas ya que aquí explotan, ¿bien? Funciones no suaves son aquellas con valor absoluto, ya que tienen picos, ¿bien? Esas no son suaves. Y por lo tanto sus derivadas cruzadas no son las mismas. ¿Alguna duda en este ejemplo? ¿Ya saben derivar parcialmente? Sí. Bueno, continuamos. Aquí hay otro ejercicio. Este es de aplicación. Bueno, es una derivada muy sencilla, pero vamos a darle una interpretación, ¿vale? A esto. Es del Stuart, de la versión en inglés. Viene en la versión en español también. Dice, en el ejercicio ese se definió el índice de masa corporal de una persona como esta fórmula. Esta fórmula es el índice de masa corporal, del que, pues, seguramente todos lo hemos escuchado de esta, ¿verdad? El índice de masa corporal se llama D y depende de dos variables. Depende de la masa de la persona y de su altura. Me parece que cuando tú te pesas así en las básculas de las plazas o gimnasios o donde tú veas estas básculas, no sé si en Huixquilucan haya de estas, pero en plazas sí las hay. La altura se trabaja en centímetros, usualmente, ¿bien? Por aquí la vamos a trabajar en metros, ¿vale? En metros es altura y la masa en kilogramos, porque puede tomarse como unidad equivalente la libra o los gramos. Entonces, si tú conoces tu masa y tu altura, puedes calcular tu índice de masa corporal haciendo esta puntita. M entre tu altura al cuadrado. Nada más debes tener cuidado con las unidades. Bueno, vamos a calcular, aquí dice, calcular las derivadas parciales del índice B para un joven con masa de 64 kilogramos y altura de 1,68 metros. E interpretarlas, ¿bien? Es decir, fíjate, vamos a calcular dos cosas. Tienes aquí una función B, voy a omitir su dependencia, ¿vale? La función B, que se escribe como M sobre H cuadrado. Si te cuesta verlo así, pues mira, esto pone otros nombres. En lugar de B, llámale F, en lugar de M, llámale X, en lugar de H, llámale Y. No pasa nada. A lo mejor están tan acostumbrados a trabajar X y Y que cuando les muestran una fórmula diferente de X y Y, se espantan. ¿Bien? Mira, es lo mismo, es lo mismo. Vamos a trabajar en la fórmula original, M entre H cuadrado. ¿Bien? ¿Qué se está pidiendo? Primera parte es las derivadas parciales de primer orden. Y bueno, aquí dice nada más derivadas parciales, no dice de órdenes superiores, entonces se entiende que son las de primer orden, por lo tanto debe ser la BM. Esta significa derivada parcial de B con respecto a M, y también la BH. Bien, la BH. Así. Derivada parcial del índice con respecto a la altura. Esa es la primera parte. Segunda parte, vamos a interpretar. Es decir, ¿qué significa esto? ¿Y qué significa esto en estos valores? Masa de 64 kilogramos y altura de 1,68. ¿Qué significa? Bien, es lo que vamos a hacer. Bueno, la primera parte es algo muy fácil. Son derivadas parciales. Entonces vamos a resolverlo. ¿Sale? Solución. Pues, primera parte sería de M. Derivada parcial de B con respecto a M. Simplemente es aquí M sobre H cuadrado. Muy fácil. Fíjate que aquí la H acompaña dividiendo a la variable de interés. Pues sale de la derivada, ¿verdad? Sale dividiendo también. Quedando 1 sobre H cuadrada. La constante sale. Sale porque no, bueno, sí depende de la M, pero la M
este caso está en el numerador de la fracción. Y la derivada de la m que quedó arriba sería 1. Haciendo estas cuentitas quedaría 1 sobre h cuadrado. ¿Vale? Y listo. Así, muy fácil. Según, bueno, la otra derivada de h. dh en este caso se refiere a la derivada parcial con respecto de h de esta criatura. Bien, cuidado. Aquí la variable de interés está dividiendo. No puedes decir que su derivada es 2h. No, es 2h cuando está en el numerador. Pero en el caso del denominador debes tener cuidado. ¿Cómo hacemos esta derivada? ¿Tienen alguna idea? Nada. Pues hay dos formas. Una aplicando la regla del cociente de las derivadas. Y la otra es leyes de los exponentes de la siguiente forma. Como tú tienes esto, tú puedes subir o bajar la x cuadrada como tú quieras, siempre y cuando en cada movimiento le cambies el signo al exponente. Si yo lo subo al numerador, quedaría, el 1 se puede ignorar, o no lo dejas ahí, quedaría como x, pero como ya lo subí, hice un movimiento, cambia su signo del exponente. ¿Bien? ¿Qué va a quedar abajo? Pues nada, no es que quede 0, no, quedaría un 1 implícito. Bien, y solamente esto es x a la menos x. Si yo lo quiero bajar al denominador otra vez, es decir, acompañado a este 1, como lo quiero bajar, voy a hacer otro movimiento, quedaría x al cuadrado, cambia su signo, ¿bien? Y queda arriba un 1 implícito. Entonces, voy a aplicar esto, estas son leyes de los exponentes, que se ven en el álgebra elemental, a esta derivada, para facilitarme y así evitar la derivada de un cociente, porque la derivada de un cociente es una fórmula un poquito larga. Bien, se puede hacer, pero pues aquí puedo evitarlo con las leyes de los exponentes. Entonces quedaría, bueno, la m para empezar sale de la derivada, ¿sale? Porque es una constante que multiplica, sale. Todavía no estoy derivando, voy a hacer un movimiento. El movimiento es subir esta criatura al numerador, quedando como h de la menos 2. Y fíjate que en lugar de cociente ahora es una potencia. Es muy fácil derivar esta potencia. Quedaría la masa que está afuera, que multiplica a esa derivada. Derivar una potencia es muy fácil. Baja la potencia y a esta potencia que tiene originalmente le vamos a quitar 1, ¿verdad? Quedando así. Hacemos esas cuentitas, quedaría mh a la menos 3. Bajo la h cúbica como un exponente positivo, dando mh cúbica. Bien, ya tengo mis derivadas. Tengo la derivada con respecto de h, que es un poquito más complicada, y la derivada con respecto a la masa. Bien, ahora, ¿cómo las interpreto? Para interpretarlas, a lo mejor, así como están, con esas fórmulas que nos arrojó la derivada, no nos funciona. Hay que darle como que estructura, hay que darle forma. Entonces, la segunda parte, vamos a reescribir. Reescribiendo las derivadas. Este es un trucazo, ¿verdad? Para que podamos interpretarlo. La Bn, ya voy a... Bueno, la Bn, así. Ya la tenemos. Esto nos dio 1 sobre h cuadrada, ¿verdad? Podemos evaluar directamente, pero nos falta algo para poder darle la interpretación física. Lo que vamos a hacer es escribir esta cantidad como una función
del índice de masa corporal original. El índice de masa corporal, B, acuérdate que es este de aquí. Es la masa dividido entre la altura al cuadrado. Bien. Fíjate que esta fórmula de la B se parece un poco a la derivada parcial, ¿verdad? ¿Qué le hace falta para que sea idéntico? La masa. Masa, arriba. Entonces, como le hace falta la masa, voy a hacer este truco, ¿verdad? Voy a multiplicar por la masa y dividir entre la masa. Multiplico y divido entre esta cantidad porque esta cantidad vale 1 y no pasa nada. Bien, no se altera la cosa. Entonces, la masa que está en el numerador se la pego a la h cuadrada, así. Y quedaría la masa dividiendo, ¿verdad? Pero esto, ¿quién es? Ah, pues esto es el índice. Quedando entonces el índice de masa corporal dividido entre la masa. Así me va a funcionar. ¿Sale? Lo guardo. Vamos con la BH. La BH es M sobre H cúbica. ¿Bien? Esta igual debo escribirla en términos del índice de masa corporal. Fíjate que se parece también bastante la fórmula a la de este índice que te menciono. Para que tengamos esto aquí. Okay. Y lo que voy a hacer es esto aquí. Listo. Así. Una magia de pesado. Listo. Bien. Clarísimo. ¿Qué le sobra o qué le falta a esta fórmula para que sea idéntico a B? Le sobra, en vez de h cúbica es h cuadrada. Ok, entonces, este h cúbica yo lo puedo escribir como h cuadrada por h, así. Entonces, voy a hacer lo siguiente. ¿Sí? Si yo uno esta fracción, eso es B. Pero fíjate, queda una h dividiendo. Entonces esto es B sobre h. Bien. Vamos a evaluar. Para evaluar, necesito, fíjate que en ambas derivadas, el índice de masa corporal, el B. ¿Cómo calculo B? Ah, pues masa entre altura al cuadrado, ¿verdad? Vamos a calcular el B para estas cantidades. La masa era de, creo que 64 kilogramos, ¿verdad? Y la altura era de, no me acuerdo, 1,68 metros. Es una altura y masa promedio, ¿verdad? De un hombre joven. Bueno, lo hacemos en el siguiente video, ya que quedan segundos y no me da tiempo. Bien, no se vayan.